en las tierras áridas de Puebla, donde el polvo se levanta con cada paso y el sol quema sin piedad, hay una historia que los vientos del olvido intentaron borrar. Es la historia de un hombre cuyo nombre debería estar grabado en las plazas de la nación, pero que murió sin gloria, sin honores, sin que nadie recordara su sacrificio. Esta es la historia de Laureano Medrano, el soldado que salvó a 300 hombres y cuyo nombre desapareció como humo en el viento de la revolución. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Corría el año 1915 y México ardía en llamas de revolución. Los batallones constitucionalistas de Venustiano Carranza luchaban contra las fuerzas convencionistas en una guerra que parecía no tener fin. En medio de ese infierno, Laureano Medrano era solo uno más, entre cientos de soldados rasos. Un hombre de 32 años que había dejado su milpa en San Martín Texmelucan para unirse a la causa. No lo hacía por ideales políticos ni por ambición de poder, sino porque la guerra había llegado a su pueblo y se había llevado todo: su cosecha, su tranquilidad y la vida de su hermano menor, Ciro, quien fue fusilado por villistas al negarse a revelar dónde escondían los hombres del pueblo sus pocas armas. Laureano era de pocas palabras, de esos hombres que miden cada frase antes de pronunciarla. Tenía el rostro curtido por el sol, manos callosas de trabajar la tierra, y una mirada que revelaba tristeza guardada en el fondo del alma. Antes de la guerra había sido labrador, esposo de Soledad Rentería, y padre de 3 niños que dejó al cuidado de su madre, Primitiva, una mujer de cabello blanco como la nieve que le había dicho al despedirse: «Vuelve con vida, hijo, porque la tierra sin brazos que la trabajen se muere, y esta familia sin ti también». Él había asentido en silencio, cargando su rifle y una mochila con 2 mudas de ropa, un rosario bendecido por el cura del pueblo y una fotografía sepia de su familia que guardaba en un sobre de papel manila. El batallón al que pertenecía Laureano era el 3º de Infantería Constitucionalista, comandado por el coronel Evaristo Saldívar, un militar de carrera que había peleado desde los primeros días del levantamiento maderista. Saldívar era respetado por sus hombres, pero también temido. No toleraba la cobardía ni la deserción, y más de una vez había ordenado fusilamientos sumarios para mantener la disciplina. Sin embargo, bajo esa dureza, había un hombre que conocía el peso de cada decisión, que cargaba en su conciencia la muerte de cada soldado bajo su mando. Entre sus oficiales estaba el teniente Hermenegildo Contreras, un joven de 25 años de familia acomodada de Puebla, que había renunciado a una vida cómoda para unirse a la revolución. Hermenegildo era valiente pero impulsivo, de los que creían que la guerra se ganaba con arrojo y no con estrategia. Era mediados de octubre, cuando el batallón recibió órdenes de marchar hacia Tepeaca, un pueblo estratégico que conectaba las rutas entre Puebla y Veracruz. La inteligencia militar había reportado que las fuerzas villistas, comandadas por el temido general Margarito Lara, estaban consolidando posiciones en la región con la intención de cortar las líneas de suministro constitucionalistas. El 3er batallón, compuesto por 300 hombres mal alimentados y peor armados, debía tomar Tepeaca antes de que llegaran refuerzos enemigos. La misión era clara, pero el camino estaba lleno de peligros. Durante la marcha, que duró 3 días bajo un sol despiadado, los hombres comenzaron a sufrir. El agua escaseaba, las raciones eran mínimas, tortillas duras, frijoles rancios y ocasionalmente un pedazo de cecina,
y muchos caminaban con los pies sangrando dentro de guaraches rotos. Laureano marchaba en silencio, observando cómo los más jóvenes se quejaban del hambre y el cansancio. Él también sufría, pero había aprendido de niño que quejarse no aliviaba el dolor, solo lo hacía más pesado de cargar. En las noches, cuando acampaban bajo el cielo estrellado, sacaba la fotografía de su familia y la miraba a la luz de las fogatas, preguntándose si volvería a ver a Soledad, si sus hijos lo recordarían, si su madre seguía rezando el rosario cada noche por su regreso. El cuarto día llegaron a un valle angosto rodeado de cerros cubiertos de mezquites y nopales. El coronel Saldívar ordenó un alto para que los hombres descansaran antes del último tramo hacia Tepeaca, pero algo en el aire ponía nervioso a Laureano. Los pájaros no cantaban, el silencio era demasiado pesado y el polvo del camino mostraba marcas recientes de caballos. Se acercó al teniente Contreras y le dijo en voz baja: «Mi teniente, esto no se siente bien. Creo que nos están esperando». Hermenegildo lo miró con desdén y respondió: «Medrano, deja de ver fantasmas donde no los hay. Los villistas están en Tepeaca, no aquí. Descansa y no asustes a la tropa». Laureano no insistió, pero tampoco pudo quitarse la inquietud de encima. Caminó entre los hombres, observando los cerros con atención, hasta que vio un destello fugaz en la cima del cerro norte. Apenas tuvo tiempo de gritar «¡Emboscada!» antes de que el primer disparo rasgara el aire. En segundos, el valle se convirtió en un infierno de balas, gritos y polvo. Las fuerzas villistas, ocultas estratégicamente en los cerros, tenían ventaja de altura y número. Eran casi 500 hombres contra los 300 constitucionalistas atrapados en el valle como peces en un barril. El coronel Saldívar intentó organizar la defensa, gritando órdenes que apenas se escuchaban sobre el estruendo de los rifles. Los hombres se dispersaron buscando cobijo detrás de rocas y matorrales, pero las balas llovían desde todos los ángulos. En los primeros 5 minutos cayeron más de 30 soldados, y el pánico comenzó a apoderarse de la tropa. Algunos intentaron huir hacia el sur, pero fueron cegados por el fuego enemigo. Laureano se agazapó detrás de una roca junto a otros 5 soldados, devolviendo el fuego lo mejor que podía, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que los masacraran a todos. Fue entonces cuando vio la oportunidad. Desde su posición, Laureano podía distinguir que el grueso del fuego enemigo provenía de un nido de ametralladoras instalado en una cueva natural del Cerro Norte, a unos 200 metros de distancia. Si esa ametralladora seguía disparando, el batallón no tendría ninguna posibilidad. Miró a su alrededor. El coronel Saldívar estaba herido en el hombro, sangrando pero aún dando órdenes. El teniente Contreras yacía inmóvil, con media cara arrancada por una bala. Los soldados morían como moscas bajo el fuego implacable. Laureano supo en ese instante qué debía hacer. No hubo deliberación ni duda, solo la certeza fría de que alguien tenía que silenciar esa ametralladora o todos morirían allí. Sacó de su mochila la fotografía de su familia, la besó y la guardó nuevamente. Luego tomó su rifle, revisó las municiones. Le quedaban 15 balas, y le dijo al soldado más cercano, un muchacho de 17 años llamado Anselmo Paredes, que temblaba de miedo: «Cuando yo empiece a correr, tú y los demás disparen hacia el cerro sin parar. No dejen que me vean». Antes de que Anselmo pudiera responder, Laureano salió de su escondite y comenzó a correr en zigzag hacia el Cerro Norte. Las balas silbaban a su alrededor, levantando nubes de polvo donde impactaban. Corrió con la determinación de quien ya no espera regresar, saltando rocas, agachándose, rodando por el suelo, avanzando metro a metro, mientras el fuego enemigo se concentraba en él.
Una bala le rozó el brazo izquierdo, otra le atravesó el muslo derecho, pero siguió corriendo, trepando el cerro con las manos sangrando, con el dolor quemándole las entrañas, con la muerte respirándole en la nuca. Alcanzó la entrada de la cueva donde estaba la ametralladora y lanzó sus 2 últimas granadas de mano, que había guardado desde la batalla de Celaya, dentro de la posición enemiga. La explosión sacudió el cerro, silenciando la ametralladora y matando a los 8 villistas que la operaban. El fuego enemigo disminuyó drásticamente, dándole al batallón constitucionalista la oportunidad de reorganizarse y contraatacar. El coronel Saldívar, viendo la valentía de Laureano, ordenó un asalto frontal que rompió el cerco villista y obligó a los enemigos a retirarse hacia las montañas. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el valle, los hombres del 3er batallón comenzaron a contar a sus muertos. Habían perdido 84 hombres, pero 216 sobrevivieron gracias al sacrificio de uno solo. El coronel Saldívar, con el brazo vendado y el rostro gris por la pérdida de sangre, preguntó: «¿Dónde está Medrano? Quiero verlo». Varios soldados subieron al cerro buscándolo y lo encontraron tendido a la entrada de la cueva, con 3 balazos en el pecho, uno en el abdomen y otro en el cuello. Aún respiraba, pero apenas. Lo bajaron con cuidado y lo recostaron bajo la sombra de un mezquite. El coronel Saldívar se arrodilló junto a él y le dijo con voz quebrada: «Medrano, salvaste a este batallón. Vas a recibir la medalla al valor, te lo juro por mi honor». Laureano abrió los ojos con dificultad. Su respiración era un estertor húmedo y doloroso. Con la poca fuerza que le quedaba, sacó de su pecho la fotografía empapada en sangre de su familia y se la entregó al coronel. «Llévesela a mi madre, en San Martín Texmelucan. Dígale que cumplí mi palabra». Su voz se apagó como una vela en el viento, y sus ojos se quedaron mirando el cielo que ya no veía. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. El coronel Saldívar cerró los párpados de Laureano con mano temblorosa y ordenó que lo enterraran allí mismo, bajo el mezquite, porque no había tiempo ni medios para llevarlo a un cementerio. Colocaron una cruz de madera con su nombre grabado a punta de cuchillo: Laureano Medrano, soldado valiente. El batallón continuó su marcha hacia Tepeaca al día siguiente, llevando consigo a los heridos y dejando atrás una tumba solitaria en un valle que nadie volvería a visitar. Las semanas pasaron y la revolución siguió su curso sangriento. El coronel Saldívar escribió un informe detallado del combate en el valle, mencionando el heroísmo de Laureano y recomendando que se le otorgara póstumamente la medalla al valor militar. El informe subió por la cadena de mando hasta llegar al cuartel general de Venustiano Carranza en Veracruz, pero en medio del caos administrativo de una guerra civil, el documento se perdió entre miles de reportes similares. Un secretario lo archivó incorrectamente, otro lo usó para envolver tortillas y finalmente desapareció sin que nadie lo notara. Meses después, cuando la guerra finalmente terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, se hicieron ceremonias para honrar a los héroes caídos. Se mencionaron nombres de generales, coroneles y tenientes que habían dado su vida por la causa, pero el nombre de Laureano Medrano nunca fue pronunciado. No hubo medalla, no hubo mención honorífica, no hubo estatua ni calle con su nombre. Simplemente fue uno más entre los miles de soldados rasos que murieron anónimamente en una guerra que consumió al país. El coronel Saldívar, que sobrevivió a la guerra y se retiró con el rango de general, intentó en varias ocasiones rectificar la injusticia.
Escribió cartas, buscó documentos, habló con funcionarios, pero siempre se encontró con la misma respuesta burocrática. Sin el informe oficial, no podemos proceder. Con los años, Saldívar envejeció y murió en 1943, llevándose a la tumba la culpa de no haber logrado que se reconociera el sacrificio de Laureano. Mientras tanto, en San Martín Texmelucan, Primitiva Medrano esperó durante años el regreso de su hijo. Cada vez que alguien tocaba a su puerta, su corazón saltaba con la esperanza de que fuera él. Pero Laureano nunca regresó. Tampoco llegó ninguna notificación oficial de su muerte, ninguna carta del ejército, ninguna pensión de viuda para Soledad. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Primitiva murió en 1920 sin saber qué había sido de su hijo, aferrándose hasta el último aliento al rosario que él le había dejado. Soledad, la esposa de Laureano, esperó 5 años antes de aceptar que él no volvería. Tuvo que criar sola a sus 3 hijos en medio de la pobreza, trabajando como lavandera y costurera para darles de comer. Nunca se volvió a casar, guardando luto perpetuo por el hombre que había amado y que le había prometido regresar. Los niños crecieron sin conocer realmente a su padre, solo con las historias que su madre les contaba sobre un hombre bueno, trabajador y valiente que un día tuvo que irse a la guerra. El valle donde Laureano dio su vida se convirtió con los años en tierra de cultivo. La cruz de madera que marcaba su tumba se pudrió bajo las lluvias y finalmente desapareció. Nadie supo dónde había sido enterrado exactamente, y su nombre se borró de la memoria colectiva. Los libros de historia nunca lo mencionaron, los discursos patrióticos nunca hablaron de él, las ceremonias cívicas nunca recordaron su sacrificio. Pasaron las décadas y México cambió. La revolución quedó atrás, convertida en mito nacional, en narrativa oficial, en monumento de bronce en las plazas públicas. Se glorificó a los grandes líderes, se construyeron mausoleos para los generales, se escribieron corridos sobre los héroes famosos. Pero los soldados rasos, esos miles de hombres anónimos que dieron su sangre en valles olvidados, en cerros sin nombre, en combates que nadie registró, quedaron enterrados en el olvido junto con sus huesos. En 1975, un grupo de arqueólogos trabajando en el valle cerca de Tepeaca encontró casualmente restos humanos y fragmentos de uniformes militares de la época revolucionaria. Entre los objetos recuperados había botones de latón, casquillos de bala y una fotografía sepia casi destruida donde apenas se distinguían las siluetas borrosas de una mujer y 3 niños. Los arqueólogos catalogaron los hallazgos, los guardaron en cajas y los enviaron al Museo Nacional de Historia, donde fueron almacenados en un sótano junto con miles de otros artefactos que nadie volvió a examinar. En San Martín Texmelucan, los descendientes de Laureano Medrano siguieron con sus vidas sin saber la verdadera historia de su antepasado. Los nietos escucharon de sus padres que el abuelo había muerto en la revolución, pero no sabían cómo ni dónde. Con el tiempo la historia se volvió vaga, imprecisa, hasta convertirse en apenas un susurro familiar. Tu bisabuelo peleó en la revolución. Nada más. Solo un hombre guardó viva la memoria completa de Laureano Medrano, Anselmo Paredes, el joven soldado de 17 años que había estado junto a él en el valle aquel día terrible de octubre de 1915. Anselmo sobrevivió a la guerra, regresó a su pueblo en Tlaxcala y se convirtió en maestro rural. Durante 40 años, cada 20 de noviembre, día de la Revolución, Anselmo reunía a sus alumnos y les contaba la historia del soldado que salvó a 300 hombres muriendo en el olvido.
Les hablaba de Laureano Medrano, de su valentía, de su sacrificio, de la injusticia de que nadie lo recordara. Algunos niños escuchaban con atención, otros se aburrían, pero todos terminaban olvidando la historia en cuanto salían de la escuela. ¿Quién era Laureano Medrano? ¿Realmente existió o era solo una historia inventada por el viejo maestro? Nadie lo sabía con certeza. Anselmo murió en 1968, a los 70 años, y con él murió el último testimonio vivo de lo que había sucedido aquel día en el valle. Así quedó la historia de Laureano Medrano, enterrada bajo el polvo del tiempo, archivada en documentos perdidos, olvidada por la historia oficial, ignorada por la patria que había jurado honrar a sus héroes. No hubo estatua con su nombre, no hubo calle que lo recordara, no hubo corrido que cantara sus hazañas. Solo hubo silencio, ese silencio pesado que cae sobre las tumbas de los que murieron sin gloria, de los que sacrificaron todo y no recibieron nada a cambio. Y sin embargo, en algún lugar de ese valle que hoy cultivan campesinos que no saben qué pisotean, bajo metros de tierra que ha visto pasar generaciones, reposan los huesos de un hombre que salvó 300 vidas al precio de la suya. Un hombre que no pidió reconocimiento, que no esperaba medallas, que simplemente hizo lo que consideraba correcto cuando nadie más podía o se atrevía a hacerlo. La historia oficial de México está llena de nombres inmortalizados en bronce y mármol: Villa, Zapata, Carranza, Obregón. Todos ellos merecen ser recordados, sin duda. Pero por cada nombre que conocemos, hay 1000 nombres que se perdieron en el olvido, 1000 hombres como Laureano Medrano que dieron todo y recibieron nada, 1000 actos de heroísmo que nadie registró, 1000 sacrificios que nadie honró. ¿Es justo? No. ¿Es la realidad? Sí. Porque la historia la escriben los que sobreviven, y los muertos no tienen voz para reclamar su lugar en ella. Los soldados rasos, los campesinos armados, los hombres comunes que se convirtieron en guerreros por necesidad y no por vocación, esos rara vez tienen quien cuente su historia. Mueren en valles anónimos, son enterrados en tumbas sin nombre y el tiempo los borra como el viento borra las huellas en la arena. La familia de Laureano nunca supo que salvó a 300 hombres, que su valentía cambió el curso de una batalla, que dio su vida para que otros vivieran. Primitiva murió creyendo que su hijo había sido un soldado más entre miles. Soledad murió sin saber que su esposo había sido un héroe. Los hijos crecieron sin conocer la verdad sobre su padre. Las generaciones siguientes perdieron hasta el recuerdo vago de quién había sido. Y los 216 hombres que sobrevivieron gracias a Laureano. Algunos murieron en combates posteriores. Otros sobrevivieron a la guerra, regresaron a sus pueblos, formaron familias, contaron historias. Pero con los años, la memoria se volvió confusa. Hubo un tipo que salvó al batallón, decían algunos. Creo que se llamaba Lorenzo, o Leonardo, o algo así. La mayoría ni siquiera recordaba su nombre. Solo Anselmo Paredes mantuvo viva la memoria exacta, y cuando él murió, esa memoria murió con él. Esa es quizás la verdad más dura de la guerra. Que el heroísmo no garantiza la inmortalidad, que el sacrificio no asegura el reconocimiento, que se puede morir por la patria y que la patria te olvide al día siguiente. Los soldados rasos como Laureano Medrano son las piedras fundacionales de la historia, pero piedras que quedan enterradas bajo el edificio, invisibles, olvidadas, sin inscripción que las identifique. Hoy, más de 100 años después de aquella batalla en el valle cerca de Tepeaca, nadie sabe dónde está enterrado Laureano Medrano. No hay lápida que marque su tumba, no hay flores que adornen su memoria, no hay familiar que visite su último descanso.
Solo hay tierra, la misma tierra que él trabajó de niño, la misma tierra por la que luchó, la misma tierra que lo cubrió cuando cayó. Y quizás, solo quizás, cuando el viento sopla fuerte por ese valle y levanta nubes de polvo dorado bajo el sol del atardecer, lleva consigo el eco lejano de su historia, de su sacrificio, de su nombre que nadie pronuncia, un eco que se pierde entre los cerros, que nadie escucha, que nadie recuerda, pero que existe de todas formas, testimonio silencioso de que allí, hace mucho tiempo, un hombre común hizo algo extraordinario y luego desapareció sin dejar rastro. Cuentan los muy ancianos de San Martín Texmelucán, los pocos que aún quedan y cuya memoria alcanza hasta las historias que les contaron sus abuelos, que a veces, en las noches de noviembre cuando se conmemora la Revolución, se puede escuchar el llanto de una mujer anciana que busca a su hijo desaparecido. Dicen que es primitiva, que nunca pudo descansar en paz porque nunca supo qué fue de Laureano. Otros dicen que son solo supersticiones de gente vieja, que el viento hace sonidos extraños y la imaginación hace el resto. Pero lo que no es superstición, lo que no es imaginación, es que Laureano Medrano existió, que vivió 32 años trabajando la tierra y amando a su familia, que dejó su casa para pelear en una guerra que no comprendía del todo, movido por el dolor de haber perdido a su hermano, que murió salvando a 300 hombres que no eran su familia, que apenas conocía, pero a quienes consideró dignos de su sacrificio, y que a cambio de ese sacrificio supremo recibió solo una tumba sin nombre en un valle olvidado y el silencio de la historia. Esta es la tragedia de los héroes olvidados, no que murieran, porque morir en batalla puede tener sentido si se muere por algo que vale la pena. La tragedia es que murieron y nadie lo supo, que se sacrificaron y nadie los honró, que dieron todo y la patria por la que murieron ni siquiera se molestó en recordar sus nombres. Así fue como Laureano Medrano salvó a su batallón, pero murió en el olvido, porque en la guerra, como en la vida, no siempre se recibe lo que se merece. A veces los héroes mueren sin gloria, los valientes caen sin honores, y los justos son sepultados en el anonimato. Y lo único que queda es el silencio, ese silencio eterno de las tumbas sin nombre, de las historias no contadas, de los sacrificios no reconocidos. Pero quizás, solo quizás, el verdadero heroísmo está precisamente ahí, en hacer lo correcto sin esperar recompensa, en sacrificarse sin buscar gloria, en morir sabiendo que nadie recordará tu nombre, pero haciéndolo de todas formas porque es lo que debe hacerse. Porque al final, lo que define a un héroe no es el reconocimiento que recibe, sino el acto mismo de heroísmo, independientemente de si alguien lo presencia o lo recuerda. Y aunque la historia oficial olvidó a Laureano Medrano, aunque su tumba se perdió bajo la tierra y su nombre se borró de los registros, el hecho de su sacrificio permanece inscrito en el tejido mismo de la realidad. 216 hombres vivieron porque él murió. Esos hombres tuvieron hijos, esos hijos tuvieron nietos, esos nietos tuvieron bisnietos. Hoy, más de 100 años después, miles de personas existen porque Laureano Medrano tomó la decisión de correr hacia esa ametralladora sabiendo que no regresaría. Esas miles de personas no saben su nombre, no conocen su historia, no tienen idea de que le deben su existencia a un soldado raso que murió en un valle polvoriento de Puebla. Pero existen. Y su existencia es el verdadero monumento a Laureano Medrano, más duradero que cualquier estatua de bronce, más significativo que cualquier medalla militar, más permanente que cualquier nombre grabado en mármol, porque al final, la verdadera inmortalidad no está en ser recordado,
sino en las consecuencias de nuestras acciones que se extienden a través del tiempo, invisibles pero reales, olvidadas pero permanentes, anónimas pero poderosas. Laureano Medrano murió en el olvido, sí, pero su sacrificio sigue viviendo en cada descendiente de los hombres que salvó, en cada vida que no habría existido si él no hubiera corrido hacia esa ametralladora. Y esa es quizás la lección más profunda de su historia, que el valor verdadero no necesita ser reconocido para ser real, que el sacrificio no necesita ser honrado para tener sentido, y que un hombre puede cambiar el mundo sin que el mundo siquiera sepa su nombre. Así quedó la historia del soldado que salvó su batallón, pero murió en el olvido. Una historia entre miles, un nombre entre millones, un héroe entre legiones. Y aunque nadie grabó su nombre en las plazas de México, aunque ningún corrido canta sus hazañas, aunque ningún libro de historia menciona su sacrificio, su historia merece ser contada. Porque las historias de los olvidados son las que más necesitamos recordar, las que nos enseñan que la grandeza no siempre lleva uniforme de general, que el heroísmo a veces tiene cara de campesino, y que a veces los verdaderos héroes son precisamente aquellos cuya tumba nadie visita, cuyo nombre nadie pronuncia, cuya memoria nadie honra. Cuentan los vientos del valle que cuando el sol se pone y las sombras se alargan sobre la tierra, a veces se puede ver la silueta de un soldado de pie bajo un mezquite que ya no existe, mirando hacia el sur, hacia San Martín Texmelucán, hacia la casa que nunca volvió a ver. Dicen que es Laureano, que sigue esperando cumplir la promesa que le hizo a su madre de regresar con vida. Pero otros dicen que no es un fantasma, sino solo un recuerdo que se niega a morir, una sombra del pasado que insiste en permanecer aunque nadie la mire. Y quizás tengan razón, porque mientras alguien, en algún lugar, cuente esta historia, mientras alguien pronuncie el nombre de Laureano Medrano, él no estará completamente olvidado. Y aunque sea solo por un momento, en la memoria de quien escucha estas palabras, el soldado que salvó a 300 hombres y murió en el olvido, volverá a vivir. Porque esa es la magia de las historias, que rescatan del olvido a los olvidados, que dan voz a los silenciados, que encienden una luz en la oscuridad que cubre las tumbas sin nombre. Y aunque esa luz sea tenue y breve, aunque se apague tan pronto como la historia termina de contarse, por un instante Laureano Medrano deja de estar olvidado y vuelve a ser lo que siempre fue, un héroe.